Durante la Segunda Guerra Mundial, un estudio que se realizó con los aviones que regresaban con vida mostraba que estos habían sufrido numerosos impactos y daños en tres partes del avión: la cola, la parte central y las alas. Inicialmente, el ejército decidió agregar más blindaje en esas tres zonas del avión. Sin embargo, aquí aparece un matemático de la Universidad de Columbia, Abraham Wald, quien les dijo que este análisis era completamente erróneo. El matemático Wald concluyó que eran los aviones que no habían regresado los que habían recibido daños fatales en otras áreas del avión. Es por eso que el matemático recomendó agregar un blindaje mayor en las zonas que habían recibido menos impacto. Esto permite ilustrar lo que hoy en día se conoce como el sesgo de supervivencia y enseguida nos va a ayudar a entender el contexto de por qué os lo cuento. Ahora quiero que te hagas una pregunta. Si solo pudieses comprar una inversión por el resto de tu vida y mantenerla, ¿cuál sería? Obviamente quiero que entiendas que esto es un supuesto caso. Yo invierto en muchos más, pero conviene ver si solo pudiésemos invertir en una inversión, ¿cuál deberíamos seleccionar? Le hice estas preguntas el otro día a varios amigos que no suelen estar muy ligados al mundo de la inversión. Y la mayoría me respondía, pues hubiese invertido en Apple, hubiese invertido en Zara, invertiría toda mi vida en Meta, en otra serie de acciones, en Bitcoin incluso me llegaron a responder. Ahora bien, aquí muchos están pecando de lo que se conoce como sesgo de supervivencia, es decir, están viendo lo que lo ha hecho súper bien, pero no están contemplando todo lo que lo ha hecho mal. Efectivamente, si miramos empresas como Apple desde que salieron a bolsa, han dado un retorno excepcional y si hubieses mantenido únicamente la acción de Apple, hoy en día serías multimillonario y por supuesto habría sido mejor inversión que cualquier otro ETF, sin embargo, no conocemos el futuro. Y eso hace que seleccionar una única acción como inversión de por vida sea jugársela demasiado. Entonces, en este vídeo vamos a optar por un índice, obviamente de renta variable. ¿Por qué? Pues porque la renta variable es la clase de activo que mejor te ha protegido de la inflación, de la pérdida de poder adquisitivo y que más retorno ha dado a lo largo de la historia, y por tanto nos vamos a centrar en un índice para tener más diversificación, para tener más acciones y así no jugárnosla solo a una carta. Pero, ¿qué índice selecciono? ¿Qué índice replicar? ¿De qué zona geográfica? ¿Estados Unidos, Europa, Asia, el mundo entero? ¿De qué tamaño? Un índice que incorpore grandes empresas, pequeñas, medianas. ¿En qué debo centrarme? Uno de los índices que más se recomienda y que obviamente es más popular es el conocido S&P 500. ¿Por qué? Por su performance, porque ha dado un 12% anualizado en los últimos 10 años, lo cual es una barbaridad y ha convertido las bolsas estadounidenses como las líderes, por lo menos, de la última década. Pero aquí entra el primer problema. Quiero que os fijéis por un momento en este gráfico. Como veis, Estados Unidos lleva 16 años venciendo al resto de mercados, sin embargo, como vemos, eso no es algo que haya ocurrido siempre, y es que en algunos periodos la renta variable internacional lo tienden a hacer mejor también que Estados Unidos. Por ejemplo, podemos mirar el periodo de la década de los 80 hasta entrados la década de los 90, donde durante 6 años acciones internacionales lo hacen mejor que acciones estadounidenses, o incluso el periodo del año 2000 al año 2007, donde también hubo 7 años donde la renta variable internacional se comportó mejor. Al exponernos en Estados Unidos únicamente y como única inversión de por vida, estaríamos excluyendo a otros países y de hecho algunos países que tienen la mayor tasa de crecimiento. Otra cosa a considerar es que en el S&P 500 la mediana de capitalización bursátil de las empresas que lo componen es de alrededor de 38.000 millones. Es decir, la mayoría de empresas que vamos a encontrar son empresas ya grandes, ya que el índice tiene una norma que solo agrega a la empresa cuando tiene una capitalización ajustada por encima de los 18.000 millones. De hecho, ahora mismo la empresa con menor capitalización es Etsy, con 6.000 millones de dólares, por lo que por debajo de esa capitalización normalmente no vamos a encontrar nada dentro del S&P 500, entonces nos estaríamos dejando las pequeñitas empresas donde a lo mejor puede haber una potencial Apple, un potencial Monster o una posible Microsoft del futuro. ¿Quién sabe? Entiendo, por lo tanto, y basándome en los resultados que ha dado el S&P 500, cuando Warren Buffett dijo: lo único que tienes que hacer si quieres invertir con una única inversión es comprar el S&P 500. Ahora bien, si yo tuviese que elegir,
ese no sería el índice en el que me expondría, porque no estaría tranquilo sin tener pesos en empresas un poco más pequeñas o en otros países, por si ese liderazgo en algún momento cambiase. Entonces, ¿cuál es la solución, Javier? Pues me voy a inclinar por un índice global. Y además, los índices globales ahora mismo tienen un 70% de peso aproximadamente en Estados Unidos, por lo que más o menos casi sería similar a llevar al S&P 500 con esa opcionalidad de que si otras regiones empiezan a empujar, pues me puedo beneficiar. Vamos a comparar todos los que hay para luego ver cuáles son los vehículos que podemos utilizar para replicarlos. Y os voy a enseñar los vehículos a través de ETFs, que son fondos cotizados. Pero recordad, si queréis hacerlo a través de un fondo tradicional, podéis hacerlo también una vez conozcáis estos índices que queréis replicar. Lo hago con ETFs porque ya sé que va a llegar alguien en España y me va a decir, Javier, es mejor en España hacerlo con fondos porque a nivel fiscal puedes traspasar y demás, pero lo voy a enseñar con ETFs porque hay mucha gente que me ve también que no es de España, no tiene esta ventaja fiscal y por lo tanto se suele exponer a través de ETFs. Ahora bien, ya que vamos a optar por un ETF, tenemos que respetar 7 cosas. Si solo tuviese un ETF de por vida, tenemos que tener en cuenta 7 cosas que hay que considerar siempre. 1. El ETF tiene que tener un bajo coste. Y luego vamos a hacer una calculadora de cómo impactan los costes porque tengo 2 posibles ETFs que os quiero enseñar y vais a ver la diferencia a largo plazo. 2. El ETF tiene que tener un bajo tracking error. Eso quiere decir que replique muy bien al índice. 3. El ETF tiene que tener algunos años o un año por lo menos, llevar un tiempo corriendo y tener un patrimonio elevado. Así vamos a evitar potenciales liquidaciones del ETF. 4. El ETF debe tener un buen volumen en los mercados en los que está listado, en bolsa. ¿Por qué? Porque así vamos a reducir el spread, el diferencial entre el precio de compra y de venta y cada vez que hagamos nuestras aportaciones no tendremos un diferencial muy alto que nos suponga un coste mayor. 5. La réplica tiene que ser completamente física. Sabéis que en los ETFs existe réplica sintética, que es a través de swap, un contrato de contraparte entre dos entidades, y si no, está la réplica física, que es la que vamos a buscar, que es que el ETF, el fondo cotizado, compra las posiciones del índice. 6. Personalmente, si solo tuviese que elegir una inversión y hacerlo a través de un ETF, lo haría cogiendo un ETF de acumulación. Es decir, que los dividendos que paguen las empresas del ETF se queden dentro del ETF y se trasladen a la rentabilidad. Porque si no, cada vez que el ETF pague dividendos, que son los de distribución, voy a tener un peaje fiscal, me van a tener que retener por esos dividendos y voy a tener que declarar cada año esos dividendos en la renta. 7. Buscaré ETFs domiciliados en Irlanda, porque esos dividendos que cobran de empresas estadounidenses, y vamos a ver que los ETFs globales he dicho que tienen un 60% hoy en día de peso en Estados Unidos, pues van a ir con menor retención. Y 8, buscaré un ETF diversificado a nivel global, porque nunca sabes lo que puede pasar ni la región que lo va a hacer bien, y por lo tanto no tendré que cubrir divisa de ese ETF al estar diversificado y me ahorraré ese extra coste. Así que vamos a ver los índices que buscamos replicar. Hay 2 muy buenos y que ambos me gustan muchísimo. Algunos lo conoceréis, otros no. Pero el primero que vamos a ver es el FTSE All World. Como veis en pantalla, el FTSE All World es un índice de capitalización bursátil que cubre hasta el 90% del mercado global en hasta 8 regiones. Es decir, combina todas las regiones de mercados desarrollados y emergentes para tener un índice completamente global. Aquí tenemos los 3 índices que elabora FTSE, el global que estamos viendo, All World, el Develop, que sería solo para zonas desarrolladas, y el Emergentes. Como vemos, el Emergentes lo ha hecho mucho peor que Desarrollados y por eso el Desarrollados está superando al del mundo entero, pero el del mundo entero está muy a la par con Desarrollados, incluso habiendo tenido el lastre de Emergentes en los últimos años. Pero antes de dar más detalles de rentabilidad y demás sobre el FTSE All World, quiero hablaros también del MSCI, ya que elabora también índices globales. Todos conocemos el tradicional MSCI World, que se expone únicamente a países desarrollados, ¿vale? 23 países desarrollados con hasta 1.500 empresas. Sería el equivalente al FTSE Developed World, ¿vale? Donde solo estamos teniendo en cuenta países desarrollados. Luego tendríamos el MSCI ACWI, que es el All Country World Index, que básicamente incorpora la parte de emergentes, donde
unifica los 23 países desarrollados anteriormente dichos, más los 24 países emergentes en un total de 2.700 empresas y cubriendo más del 85% del mercado global. Y por tanto MSCI tiene otro índice más donde incorpora más acciones, sobre todo más small caps, y lo hace también a nivel global. Entonces, como veis en el gráfico de MSCI, se ve que está el MSCI World, el ACWI incorpora las emergentes y ahora tenemos otro que es el ACWI IMI, que básicamente es todo emergentes, todo desarrollados, pero incorporando una cantidad mayor de acciones, sobre todo small caps. Entonces, si miramos el MSCI ACWI tradicional, vemos que la rentabilidad anualizada a 5 años ha sido de un 12,67%. Si miramos el ACWI IMI, que incorpora más acciones, a 5 años ha sido un 12,35%, un poquito menor que el ACWI por incorporar más acciones, por lo tanto la diversificación aquí ha penalizado la rentabilidad, y en cambio en el FTSE All World la rentabilidad a 5 años es del 12,6%. Así que más o menos las mejores rentabilidades estarían tanto en el MSCI ACWI como en el FTSE All World. Por lo tanto, en mi opinión, y debido a la gran cantidad de acciones que tiene este índice IMI, simplemente porque obviamente te incorpora más empresas pequeñas, fijaros que aquí el IMI tiene empresas de hasta 18 millones, entonces el FTSE All World ya nos va a dar ese tipo de acciones más pequeñas, igual que nos da el ACWI IMI, pero lo va a hacer con una mejor rentabilidad, una rentabilidad que es más igual a la del MSCI ACWI sin más. Entonces, extra diversificar más, fijaros que el FTSE All World tiene 4.000 empresas, extra diversificar más hasta 8.800 empresas no ha sido rentable, es decir, tanta diversificación no ha beneficiado, por lo tanto sí hay que diversificar, pero tampoco hay que diversificar tanto. Entonces, sin duda, me quedaría con este índice, con el FTSE All World o con el ACWI normal antes que irme al ACWI IMI. Este lo descartaría por completo. Como vemos entonces, si dejamos únicamente estos dos, el FTSE All World Index y el MSCI ACWI normal, con ya los 2.700 empresas, la desviación estándar para la rentabilidad hemos visto que a 5 años ha sido más o menos la misma, y la desviación estándar a 5 años ha sido muy parecida también, 17,37%, y aquí lo mismo, 17,4% a 5 años aproximadamente. Simplemente el FTSE All World Index estaría dando un poco más de cobertura a nivel global que el ACWI, ya que este se incorpora al 85% del mercado, mientras que el FTSE All World tiene un poquito más de acciones, tiene más o menos el doble, con un 90% de cobertura. Si miramos otra serie de cosas, en los pesos, tecnología sería el peso que más abarca el FTSE All World, el ACWI también tiene tecnología como uno de sus mayores pesos, con un 24% versus un 27%. Tendríamos más tecnología en el FTSE All World, que ha sido hasta ahora lo que ha dominado más. Y en cuanto al top 10, tenemos prácticamente los mismos, con un 20% del peso en top 10 en el FTSE All World, y en el MSCI ACWI el top 10 tiene un peso del 21%, un poquito menor, pero más o menos están a la par. Así que son índices muy parecidos, teniendo en el FTSE All World un poquito más, a lo mejor, de exposición a empresas un poco más pequeñas, ya que hemos dicho que en el ACWI empieza desde los 100 millones la más pequeña, mientras que en FTSE All World es desde los 18 millones. Ahora bien, ¿con qué vehículo me voy a exponer a estos índices? Pues os he querido traer 4 ETFs interesantes que he revisado que están disponibles para los europeos, porque como sabéis, los europeos no podemos comprar ETFs en Estados Unidos. Entonces, empezando por el FTSE All World, que hemos dicho que al final es uno de mis índices favoritos a replicar, tendríamos el Vanguard o el Invesco, ¿vale? Ambos tipo de réplica física. Como veis, no llegan, es muestreo porque no llegan a replicar todo el número de acciones del índice, simplemente una parte. Y como vemos, el Vanguard tiene un poquito más de track record porque lleva bastantes más años, mientras que el Invesco es bastante nuevo, lleva un año el Invesco aproximadamente. Lo que pasa que aquí vais a ver la diferencia y es en los costes. Fijaros que el Vanguard está cobrando un 0,22% de TER, mientras que el Invesco está cobrando un 0,15% de comisión anual, lo que es una comisión muy atractiva. Si invertimos 50.000 euros y añadimos 5.000 euros todos los años durante 30 años, esperando un 8% de rentabilidad
aproximada y comparamos las dos comisiones, 0,15 en un ETF de Invesco y 0,22 en el ETF de Vanguard, el impacto a 30 años es una diferencia de $16.000 aproximadamente. Así que, como veis, las comisiones a largo plazo impactan incluso cuando se trata de una diferencia más bien ridícula. Además, si miramos el tracking error, obviamente Invesco, como lleva un año aproximadamente, no nos puede dar mucha información de tracking error, pero si miramos la rentabilidad del último año, vemos y la comparamos con la del índice FTSE All World, vemos que el Vanguard no ha conseguido lograr la rentabilidad del índice, se ha quedado unas décimas por debajo, 23,25%, mientras que el índice ha dado un 23,33%, mientras que el Invesco ha logrado superar la rentabilidad del índice, ha obtenido un 23,53% versus el 23,33% que hizo el índice. Entonces lo ha replicado mejor que lo que hace el índice y no se ha quedado atrás. Posiblemente Vanguard tome la decisión dentro de poco con estos nuevos competidores de bajar la TER, de bajar el coste de su ETF, y posiblemente lo haga, pero hasta entonces Invesco parece ser la mejor opción. Lo podéis encontrar en las bolsas europeas listado con el ticker FWRA en su modelo de acumulación, es decir, que reinvierta los dividendos. Luego, obviamente, después de lo que hemos dicho, tanto de MSCI ACWI como el ACWI IMI, también tenéis diferentes opciones. Está el ETF SPDR MSCI ACWI IMI, que como veis ha dado una rentabilidad un poco menor en el último año que lo que ha dado el FTSE All World, tanto el Invesco como el Vanguard, pero que tiene una TER también de 0,17, es decir, una media entre los dos, y lo podéis encontrar con el ticker SPYI de acumulación. Luego tendríamos el MSCI ACWI, que como hemos dicho sería la mejor opción si no queréis ir al FTSE All World, es decir, yo estaría entre el FTSE All World o el ACWI, pero el ACWI IMI me parece una sobrediversificación innecesaria. Rentabilidad más o menos similar, incluso superior a lo que ha dado el FTSE All World en el último año, un 23,76%. Vemos que el ETF ha logrado superar a su índice a un año, lo ha hecho incluso mejor, y la TER aquí es incluso más baja, 0,12%. El ticker por el que lo podéis encontrar es SPYY, y este sería de acumulación. Como veis, incluso incorporando el Vanguard, que ha tenido una rentabilidad un poquito menor, el Invesco FTSE All World o incluso el SPDR MSCI ACWI llevan más o menos la misma rentabilidad desde prácticamente junio de 2023, es decir, van prácticamente a la par. Así que ya es un poco la filosofía del fondo que más te cuadre, del índice que más te cuadre, en función de los pesos que tenga también. Te invito a leer las fact sheets, donde en los índices puedes ver cómo se componen estos índices, y al final estos ETFs lo único que buscan es replicarlo. Te lo dejo todo en la descripción para que puedas descargarlo y leerlo en detalle, pero este sería más o menos mis elecciones si solo pudiese coger una inversión. Yo me despido y que tengas un excelente día. Chao, chao.